buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4. Somos Mariana, Cosette, Jimena, yo, José de Jesús, Evelyn y Gretchen. Vamos a hablar sobre la gestión de un problema, que es un derrame de petróleo en el ducto de Pemex en Cadereyta, Nuevo León. En 2014, una fuga en un oleoducto de Pemex, presuntamente ocasionada por una toma clandestina, causó un derrame de petróleo en el río San Juan, en el municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Este incidente causó graves afectaciones a los ecosistemas acuáticos y terrestres adyacentes a la cauce del río. El río San Juan se origina bajo el nombre de Río Santa Catarina en el municipio de Santiago, Nuevo León. A lo largo de su recorrido atraviesa la ciudad de Monterrey, en la comunidad de Cadereyta, en donde cambia su nombre por Río San Juan, para después seguir hasta la presa El Cuchillo, la cual abastece de agua a la capital del estado y finalmente desembocar en el río Bravo. Aunque los esfuerzos para contener el derrame y evitar que llegara a la presa del Cuchillo, aproximadamente 23 kilómetros del cauce del río fueron afectados por el derrame, alrededor de 4,000 barriles de petróleo crudo, afectando a rancherías y ejidos dedicados a la agricultura y ganadería. Pero para entender mejor el problema, es importante primero definir en qué consiste el petróleo, los hidrocarburos y cuáles son sus componentes, estructuras y propiedades, así como las interacciones que estos pueden tener al entrar en contacto con el agua. ¿Qué es un hidrocarburo? Los hidrocarburos son el grupo de carburos más simples de los cuales derivan los demás compuestos orgánicos. Están principalmente compuestos por carbono e hidrógeno. Ejemplos de estos son el petróleo, el gas natural, condensados e hidratos de metano. Ahora bien, abordemos un poco sobre la estructura química de ambos componentes que se encuentran en el problema. Primero, el CH4 es el metano, el cual es un hidrocarburo, el cual por su composición química tiene un número atómico en el carbono de 6, en el hidrógeno de 1, y su configuración electrónica nos da que el carbono tiene 4 electrones de valencia y el hidrógeno 1. Estos, al tener una gran diferencia de 0.4 electronegatividad, nos referimos a la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones, podemos determinar que es un enlace covalente. Dentro de la diapositiva podemos encontrar la estructura de Lewis, la cual a través de la teoría de repulsiones obtenemos que es una geometría molecular tetraédrica con un ángulo aproximado de 109.5 grados. Sin embargo, hablando del agua, podemos decir que al ser el compuesto H2O, el agua en su elemento oxígeno tiene un número atómico de 8, el hidrógeno, como ya había sido mencionado anteriormente, tiene un número atómico de 1. Por su configuración electrónica, el de oxígeno posee 6 electrones de valencia y el hidrógeno 1. Sus electronegatividades tienen una diferencia de 1.4, lo cual los hace un enlace covalente polar. En su estructura de Lewis podemos notar 2 enlaces del oxígeno con el hidrógeno y 2 pares que se encuentran solitarios, los cuales, de igual manera, por teoría de repulsión, ejercen que se realice una geometría molecular angular con un ángulo entre ambos hidrógenos de 100.45 grados. Ahora las interacciones intermoleculares entre ambas sustancias. Primero, entre moléculas del metano se enlazan por un covalente polar. Esas son las interacciones intramoleculares. Y del agua se unen intramolecularmente con un covalente polar, pero entre moléculas de agua son a través de puentes de hidrógeno. Esto ocasiona que entre las moléculas del metano y las moléculas del agua haya una interacción llamada dipolo-dipolo inducido, ya que el agua es polar y el metano no. Propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos. Propiedades químicas de los hidrocarburos. Combustión. Pueden llegar a la oxidación completa o incompleta ante la presencia de un oxígeno o de una fuente de calor. Por ello es que son sustancias contaminantes cuando se utilizan como combustible. Pirólisis. Cuando se presenta una fuente de calor sin la presencia de oxígeno, se descomponen. Un ejemplo es cuando un alcano forma un alqueno. Halogenación. Bajo la presencia de rayos ultravioletas producen derivados halogenados ya que reaccionan junto a los halógenos. Por otro lado, sus propiedades físicas hablan sobre la densidad. Cuando la molécula es mayor, la densidad aumenta. La solubilidad. Son insolubles en agua ya que son apolares y como no es semejante al agua, no se disuelve. Y punto de ebullición. Si el número de átomos aumenta, el punto de ebullición también.
Ahora, propiedades físicas y químicas del agua. En cuanto a física, su densidad es de 1 gramo sobre centímetro cúbico y el punto de ebullición es de 100 grados Celsius. Tiene la tensión superficial alta y sobre sus propiedades químicas reacciona con los óxidos ácidos y básicos, los metales y no contiene energía química. Vamos a indagar un poco más sobre las propiedades de los hidrocarburos. Como se mencionó anteriormente, la polaridad de los hidrocarburos son no polares y sus moléculas se mantienen unidas por interacciones de dipolo inducido, que también son fuerzas de dispersión y, como sabemos, estas son de las fuerzas más débiles. En cuanto a su solubilidad, los hidrocarburos solo son solubles en sustancias no polares o que tienen baja polaridad, como lo son el benceno, el éter y el cloroformo. Los hidrocarburos no son solubles en agua o en disolventes polares, ya que las interacciones que tienen estas moléculas, las moléculas del agua son puentes de hidrógeno y es una molécula polar. Entonces, las interacciones entre los hidrocarburos y el agua, como se mencionó anteriormente, es dipolo inducido. Y lo que ocurre en esta interacción es que la molécula polar, el agua, provoca un dipolo inducido instantáneo en la molécula apolar. En cuanto a la densidad, los hidrocarburos tienen densidad menor a la del agua, ya que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y todos los hidrocarburos, bueno, la mayoría, son más livianos que el agua. Y además de determinar si un hidrocarburo flotará o no, también dan lugar a otras propiedades y la densidad se relaciona mucho con la flotabilidad. Entonces, una sustancia va a flotar sobre otras si su densidad es menor. En cuanto a la viscosidad es la resistencia al flujo que resulta de los efectos combinados de la cohesión y de la adherencia. Entonces, los hidrocarburos de alta viscosidad van a fluir con dificultad, mientras que aquellos con baja viscosidad fluyen más fácil. Entonces, la viscosidad también disminuye con la temperatura. Entre mayor sea la temperatura, menor va a ser la viscosidad. Entonces, esto se debe al incremento de la velocidad de las moléculas y esto tiene importancia porque la temperatura del agua del mar y el grado al cual un hidrocarburo puede absorber el calor del sol va a afectar su viscosidad y, por tanto, su tratamiento. También otro efecto es la presión y la presión aumenta la viscosidad. Entonces, esto se debe a que se disminuye la distancia entre las moléculas y se aumenta la resistencia de las moléculas al desplazarse. Mientras más denso sea un fluido, mayor será su viscosidad. Y es importante estudiar la viscosidad de un hidrocarburo porque tiene efectos sobre su producción, sobre su transporte y su refinación y tratamiento. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar de qué métodos o técnicas se utilizan para la separación de hidrocarburos del agua. Y pues nuestra investigación nos llevó a encontrarnos con técnicas que en conjunto pueden obtener un resultado efectivo. Y empezamos con la instalación de barreras marinas para la contención del derrame. Después, la instalación de cordones oleofílicos para contención y absorción del producto derramado. Los cordones absorbentes de hidrocarburos son oleofílicos e hidrofóbicos. Esto quiere decir que no absorben agua ni sustancias acuosas. En estos solo se adhiere el crudo a las fibras y no se vuelve a liberar. Estos van a flotar siempre y crean un dique de contención. Este producto pues es natural, por lo tanto no contamina o es tóxico. Es ignífugo y resistente a condiciones de temperatura o humedad extremas. No se deteriora o desintegra o hunde aun cuando permanezca en el agua por varios días. Después, seguimos con la recuperación de maleza y suelos impregnada con hidrocarburos. Esta pues va a ser recolectada con las bolsas de plástico negro colocados sobre geomembranas de 1 milímetro de espesor. Esta es mejor conocida como biorremediación, porque se produce la concentración de contaminantes derivados del petróleo mediante el uso de la biodegradación, controlando los lixiviados, hidrocarburos y algunas variables mediante el suministro de nutrientes y oxígeno. Se cuenta con un aislante que generalmente son geomembranas o canales plásticos. En cuanto a la última alternativa, nos parece que puede hacer un aporte muy grande.
ya que Vikas Nadwana, junto a sus compañeros, desarrollaron un método simple de recubrimiento. Este es por inmersión para aplicar una película compuesta de nanopartículas de óxido de hierro y grafito a poliuretano y otras esponjas. Está hecho de materiales de partida económicos, abundantes y ambientales benignos, y está formulado con una suspensión acuosa. Las pruebas con aceites de referencia y muestras de petróleo crudo mostraron que las esponjas recubiertas pueden absorber hasta 30 veces su peso en aceite y funcionan bien con valores de pH y salinidad del agua. Después de apretar para recuperar el aceite, las esponjas se pueden reutilizar docenas de veces con pocos cambios en la capacidad de absorción. Las nanopartículas hacen que las esponjas sean magnéticas, por lo que pueden dirigirse a derrames de petróleo y luego drenarse de su carga aceitosa mediante el calentamiento por radiofrecuencia sin tener contacto físico. Bueno, y ahora después de ver todas las propiedades físicas y químicas que tiene tanto el agua como el petróleo, veamos el impacto ambiental y social que hubo después de este derrame. Ambientalmente, pues impactó a la flora y fauna, tanto terrestre como marítima, ya que el río era una fuente de agua para pues, la fauna y flora terrestre. Entonces, al ser contaminada, los afectó gravemente. Socialmente, afectó a varias rancherías, ejidos de agricultura y ganadería, como habíamos mencionado anteriormente. Y en salud, de acuerdo con Diego López Naranjo y José Raúl Luyando Cuevas, el 20% de la comunidad no cuenta con cobertura médica y aquellos que la tienen es proveída por servicios públicos del gobierno federal. Esto es relevante porque afectó a todo el ecosistema, bueno, el derrame y el petróleo afectó a todo el ecosistema de esa comunidad. Entonces, algunos no se dieron cuenta que estaba contaminada cuando ya estaba un poco lejos la distancia del derrame. Sin embargo, pues pudieron haber ingerido algunas moléculas que el petróleo es dañino para nuestra salud. Bueno, ahora acerca de si se respetó o no el derecho al agua en esta situación. Es muy importante recordar que el derrame de petróleo no solamente tuvo un impacto en el ambiente, sino también en la cuestión social. Según se reportó en el portal Sin embargo, en 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos comenzó una investigación para recabar información acerca de las afectaciones que este suceso podría haber tenido en las poblaciones cercanas a los 23 kilómetros del río afectadas. Una de las principales afectaciones documentadas en el artículo Efectos de la contaminación petrolera en el desarrollo de las comunidades ejidales, el caso de la cuenca del río San Juan, en 2018, fue la contaminación del agua utilizada para sistemas de riego en la región, y la principal actividad económica es la agricultura, especialmente la producción de naranja. Además de eso, el agua del río San Juan es usada con usos domésticos para consumo humano. Lamentablemente, a partir del derrame del río San Juan, esta agua quedó inutilizable para estos fines durante un periodo de tiempo. Y en cuanto Pemex terminó sus labores de limpieza, el agua no quedó totalmente limpia y óptima para el consumo humano, lo cual, como se mencionó, causó problemas de salud. Como están estos datos, es seguro decir que a las personas residentes de los ejidos y comunidades afectadas se les ha negado su derecho al medio ambiente sano y al acceso, disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico, de forma eficiente, salubre, aceptable y asequible, establecidos en el artículo 4 constitucional de nuestra Constitución. También estipulado en el artículo 15, apartado 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Mencionar que el Ejecutivo Federal y las autoridades pertinentes serán los responsables de garantizar este derecho de disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Caso no ocurrido en el derrame de petróleo en Cadereyta, cuando Pemex se retiró y dio por concluidos los trabajos de limpieza, aun cuando no había sido suficientes para limpiar el agua y mitigar los impactos ambientales del derrame. De este caso podemos concluir que es muy importante tomar en cuenta las medidas de seguridad para evitar que este tipo de accidentes pasen, ya que tienen un gran impacto en el medio ambiente y en la sociedad. Es muy complicado remediar este tipo de desastres cuando suceden. Es mejor prevenirlos para que se puedan evitar. De igual manera, resulta importante conocer las propiedades químicas de las sustancias involucradas,
De esta manera tenemos un amplio panorama de la situación y de esta manera podemos obtener o poner en práctica la mejor solución posible para que el problema sea resuelto de la manera óptima. A mí me pareció interesante cómo cualquier propiedad física o química que se tenga de una sustancia afecta la interacción entre nuevas sustancias. A mí me pareció particularmente interesante lo contaminante y dañino que este puede llegar a ser y sus propiedades químicas de los hidrocarburos, de las cuales yo no estaba al tanto. A mí me pareció muy interesante cómo se debe de considerar todas las propiedades, porque todas cumplen una función en esta clase de desastres y pues todas se deben de considerar. Bueno, pues a mí me gustó mucho que nos pusieran este reto, ya que estamos acostumbrados a ver en la tele solamente pues lo que se puede hacer, lo que no, y no conocemos todo lo que existe detrás o todo lo que se llega a afectar. Lo que también me parece un poco triste es que no existen muchos tipos de ayuda o de, sí, ayuda para recuperar a la fauna, ya que pues como pudimos ver, los daños siguen hasta la fecha. Entonces espero que pues se pueda hacer más conocimiento acerca de la situación.